Hola, buenas tardes a todos. Esperamos que hayáis tenido un buen fin de semana. Queremos que, aunque estamos en casa, queremos seguir estando con todos vosotros a través de esta plataforma SED Online que hemos creado para mantener la comunicación y para seguir con la formación online. Hoy tenemos la gran suerte de tener a una gran ortodoncista con nosotros. Esta es Alicia Mejía. Yo creo que la mayoría de vosotros ya la conocéis. Para los que no la conozcáis, Alicia es licenciada en la Universidad Complutense de Madrid en odontología, es máster en ortodoncia por la Universidad en Mississippi, es miembro diplomada de nuestra sociedad y es premio José Antonio Canut por la presentación de un magnífico caso clínico, creo que fue en el 2014. Hoy voy a tratar un tema que creo que nos va a encantar e interesar a muchos de nosotros, y es el gran caballo de batalla. Cómo terminar bien los casos con ortodoncia transparente. Sin más, os dejo con Alicia y recordad que después habrá un turno de preguntas que será moderado y dirigido por Eduardo Espinar e Ignacio García Espona, y dentro de la aplicación podéis escribir vuestras preguntas, vais debajo de la emisión, veis que están los ponentes, y debajo de los ponentes veis que hay un apartado que dice realice una pregunta al ponente. Podéis ir escribiendo las preguntas durante la conferencia e incluso al terminar, que serán coordinadas y organizadas tanto por Ignacio como por Eduardo Espinar. Bueno, sin más, os dejo con Alicia Mejía, que seguro que os va a encantar. Un abrazo muy fuerte para todos y ánimo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Comité Científico de la SEDO que me haya invitado a dar esta charla en estos momentos complicados que estamos viviendo todos desde casa, y que, bueno, si podemos evadirnos un poco de todo lo que está pasando, hablando de algo que nos apasiona a todos los que seguramente me estáis escuchando, como es la ortodoncia, pues creo que está bien que podamos pasar estos momentos. Entonces, yo he venido a hablar de un momento, que no me funciona el ratón. Un tema que me apasiona, como es el acabado de casos, y como todos sabemos y siempre se ha dicho, acabar bien un caso en ortodoncia tiene una parte científica, pero por supuesto también tiene una parte artística. Sí, yo estoy de acuerdo con el doctor David de Mirabella, que esta es una charla que le escuché preciosa de acabado en la Americana de 2017 en San Francisco, donde hablaba que, por un lado, teníamos una parte tangible dentro de los acabados del acabado de nuestros casos, que era, por ejemplo, la lista que utilizan los del American Board para diplomarse, por ejemplo, que es algo que podemos medir, que es tangible, pero por otro lado tenemos una parte artística, ¿no? El arte de los pequeños detalles, el arte de observar, de dedicarle tiempo, de dedicarle pasión, que hace que nuestra especialidad sea la más bonita de la ortodoncia, en mi opinión. Entonces, yo he escuchado en muchas ocasiones a compañeros hacerse esta pregunta: ¿por qué parece que cuesta más acabar bien los casos con alineadores que con brackets? Y lo que pretendo, el propósito de esta presentación es ver si esto es así realmente, y si es así realmente, y si no es así, ¿qué vamos a poder hacer para mejorar? Porque cuando nosotros hablamos, para que nosotros terminemos bien un caso, depende de... no vamos a terminar bien un caso al final del tratamiento, sino que me gusta compararlo como si fuese un largo camino, ¿no? Por ejemplo, como el que hacen las tortugas marinas desde que nacen en la arena hasta que tienen que llegar al mar. Pues se tienen que dar una serie de circunstancias para que este viaje llegue a buen puerto. Es decir, nosotros tenemos, si este símil lo llevamos a la ortodoncia, tenemos que, por un lado, diagnosticar y planificar bien nuestros casos, que sería fijarnos en los detalles del comienzo de este viaje, luego monitorizar que todo aquello que hemos planificado se está cumpliendo, y luego detallar y terminar de ajustar los pequeños detalles al final.
Si vamos a ver un poco qué factores o qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de comenzar un tratamiento de ortodoncia con alineadores, a mí me gusta siempre hacer referencia a este libro, que lo conocí gracias a mi amigo y compañero, gran profesional, el doctor César Ventureira, que me lo recomendó, que es un libro de coaching de un autor que se llama Stephen R. Covey, donde habla de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, y el segundo hábito es, para él, beginning with the end of mind. Es decir, nosotros tenemos que comenzar con una idea clara de cuál va a ser nuestro destino, porque si no sabemos dónde vamos, o sea, hacia dónde vamos, difícilmente vamos a llegar bien. En este sentido, los tratamientos con alineadores tenemos una ventaja, en mi opinión, innegable con respecto a los tratamientos con brackets, y es que nosotros tenemos el clean check, es decir, podemos visualizar, y no solo tenemos que tener en mente el final que buscamos, sino que lo podemos visualizar y se lo podemos enseñar a nuestros pacientes. Porque nos sirve, el clean check nos va a servir primero para ayudar en el diagnóstico, pero también para ayudar en la planificación de los casos. Así, por ejemplo, en un caso como este complejo, de una agenesia de un 22, una gran desviación de la línea media superior, y fijaos la desviación de toda la arcada superior hacia la izquierda y un gran apiñamiento inferior, pues es un caso que a mí me genera dudas, pero me genera dudas con brackets y me genera dudas con alineadores. Lo bueno es que yo con alineadores puedo pedir varios planes de tratamiento, es decir, puedo hacer todos los setups virtuales que necesite. Y puedo hacer la opción 1, por ejemplo, sin extracciones, o la opción 2 con extracción de 3 premolares, a la opción 3 extrayendo un 22 y 2 premolares inferiores, y puedo compararlas y ver, pues, por ejemplo, si no extraigo, cuánto se me protruyen los incisivos, o si extraigo, cuánto retruyo, cuánto stripping tengo que hacer, y comparar los resultados entre un plan de tratamiento y el otro, y esto me va a ayudar y me va a dar muchísima información, primero a mí para decidirme y tomar la decisión de qué plan de tratamiento voy a elegir, pero segundo también para poder comunicarme con mi paciente y poder hacerle entender lo que le estoy intentando transmitir en un caso como este, donde puede haber diferentes alternativas. En este caso, al final, decidí que era un caso de extracciones por el gran apiñamiento que tenía y porque los incisivos estaban bien colocados, y decidí la extracción del 22, del 12, por conseguir la simetría de la zona anterior, que es un plan de tratamiento arriesgado, que en un principio me asustaba y que no sabía qué tal iba a poder controlar con alineadores, y en este caso, para mí fue fundamental poder visualizar esos diferentes setups virtuales para tomar mi decisión. Os puedo enseñar la evolución de este caso de la primera fase de tratamiento, como aquí al poquito de haber hecho las extracciones, del 12, del 44 y del 34, como poco a poco vamos cerrando el espacio y vamos teniendo un resultado bastante bueno en relativamente poco tiempo. Estamos hablando que esto ha sido 37 alineadores en 11 meses. Aquí le habíamos realizado una pequeña gingiviectomía en el 21 y ya habíamos tallado los laterales los caninos para que pareciesen laterales, y ya estábamos pendientes de hacer nuestro refinamiento. Pero a mí en este caso lo que me ayudó a tomar la decisión, primero de si hacer extracciones o no, y luego de qué extracciones realizar, claramente fue el clean check. Pero, por otro lado, nosotros el clean check no nos va a servir solo para eso, sino también para planificar el tratamiento. Sabemos, y es muy importante que si no lo sabemos, que lo sepamos, qué predictibilidad tenemos con Invisalign en determinados movimientos. Porque cuanto mayor conocimiento de esas limitaciones, de las limitaciones del sistema tengamos, vamos a poder prestar más atención a esos movimientos más complejos, modificar ataches, o bien predecir o planificar sobrecorrecciones antes del tratamiento para aumentar la eficiencia de nuestros tratamientos y conseguir mejores resultados. Por tanto, en la planificación del tratamiento es importantísimo el clean check, aunque también nos sirva para hacer setups virtuales, pero sobre todo, y eso es lo que más tenemos que hacer hincapié, yo creo, y es lo más importante de esta presentación, creo, es que la clave del éxito es que tenemos que entender que el clean check no es un VTO. Es decir, estoy cansada de escuchar a mi amiga, la gran profesional y doctora Farayeste, que es que no es un VTO, sino que es una representación virtual del sistema de fuerzas. Es decir, que yo no puedo hacer clean checks ideales, porque si hago clean checks ideales seguramente me voy a quedar corta. Lo que voy a tener que hacer es saber qué movimientos voy a conseguir el 100% del movimiento y qué movimientos son más o menos predecibles para
manejar mi clean check en ese sentido, modificar mi clean check en ese sentido. Para ello, nos tenemos que fijar, y para mí es fundamental, en 3 puntos muy importantes. Por un lado, la posición final, que es la que vamos a manejar con el Clean Check Pro, y ahora lo veremos. Por otro lado, el recorrido y la evaluación de los movimientos, es decir, la secuenciación, el staging, cómo vamos a planificar y ordenar los movimientos. Y segundo, si vamos a tener que emplear o no técnicas auxiliares y cómo vamos a planificar eso. Por tanto, en cuanto a la posición final de nuestro Clean Check, que es la que definimos nosotros con los controles 3D en el Clean Check Pro, yo de manera rutinaria siempre hipercorrijo, digo hipercorrección porque esto lo hago durante el tratamiento, no estamos hablando de sobrecorrección al final del tratamiento, sino hipercorrección, siempre de 2 movimientos de manera rutinaria, que es el torque del incisivo superior y la nivelación de la curva de SP inferior. Y vamos a ver por qué hipercorregimos estos movimientos, porque si revisamos la literatura, en cuanto al torque del incisivo superior, la mayoría de las publicaciones están de acuerdo en que es un movimiento poco predecible. Estamos hablando de movimiento radicular real, no de movimiento coronovestibular, por supuesto. Incluso yo he escuchado también a compañeros decir que no podemos dar torque con los alineadores. Y yo estoy convencida que esto no es así. Lo único que tenemos que saber qué tenemos que hacer para conseguir ser más eficientes. Y, por ejemplo, si en un caso como este, que parto de un torque muy negativo desde el principio, en la clase 1, primero tendré que sobrecorregir el movimiento. Si dejo los dientes perfectos, me voy a quedar corta. Entonces vamos a tener que dejar los dientes más vestibulizados de lo que me gustaría. Y si puedo empezar a dar torque desde el alineador número 1 y voy a tener más alineadores para poder conseguir este movimiento, mejor, porque eso va a hacer que cuanto mayor número de alineadores tengamos para dar torque, muchos más grados vamos a poder conseguir. Y así en un caso como este, pues hemos conseguido mejorar bastante la inclinación del incisivo superior. Si lo vemos a nivel radiográfico, pues vemos la distancia que tenemos de la raíz a la cortical externa al inicio y de la raíz a la cortical externa al final. Hemos conseguido un movimiento radicular bastante razonable solo con los alineadores. En cuanto a pero porque hemos sobrecorregido, hemos hipercorregido durante el tratamiento, perdón, y hemos aumentado el número de alineadores para poder dar más cantidad o sea, más grados a esos incisivos. En cuanto a la curva de SP, pues también si nos vamos a revisar la literatura, la mayoría de las publicaciones también coinciden en que es uno de los movimientos menos predecibles, la intrusión del incisivo inferior, y que la mayoría de las veces nos va a obligar a pedir refinamientos y a sobrecorregir este tipo de movimientos. Pero no en todos los casos, lógicamente, si estamos ante un caso como este, con una sobremordida aumentada y un apiñamiento muy severo, como vemos aquí, pues este caso tiene una predictibilidad del 100% en la corrección de la sobremordida y en la nivelación de la curva de SP. Y vemos que no tenemos ningún problema en nivelar esta curva de SP inferior. ¿Por qué? Porque aquí no estamos haciendo intrusión pura, sino que estamos haciendo intrusión relativa. Todo lo que sea movimiento coronovestibular es muy predecible. Ahora, en otros casos como este, por ejemplo, en el que no tengo nada de apiñamiento y nos encontramos con esta curva de SP de entrada, pues lógicamente, bueno, hipercorregimos siempre, pero en estos casos más todavía. Es decir, vamos a hipercorregir y dejar esa curva invertida. Y otra cosa que estoy haciendo ahora en muchas ocasiones, no siempre, pero sobre todo cuando no tenemos nada de apiñamiento y necesitamos mucha intrusión pura, es secuenciar esta intrusión. Por ejemplo, podemos primero intruir los incisivos y luego los caninos, o al revés, como en este caso, primero intruir los caninos y luego intruir los incisivos. Esto es, por ejemplo, en este paciente en el alineador 0, en el alineador 18 que hemos intruido los caninos y en el alineador 41 donde hemos intruido los incisivos, aumentando así la predictibilidad de nuestra nivelación de la curva SP. Además de trabajar muchísimo con las hipercorrecciones de aquellos movimientos que creemos que no vamos a conseguir el 100% y que sabemos que no vamos a conseguir al 100%, tenemos que fijarnos muchísimo también en el recorrido y en la evaluación de movimientos, en el staging. Para ello, tenemos que saber biomecánica. Todos somos ortodoncistas y sabemos biomecánica, sabemos mover los dientes con brackets y creemos que es lo mismo mover los dientes con brackets que mover los dientes con alineadores, y no es así. Nosotros, por ejemplo, cuando movemos los dientes con unos brackets y un arco, primero estamos tirando del diente hacia su posición, mientras que con el alineador estamos empujando el diente hacia su posición. Esto es uno de los factores.
Por otro lado, el tratamiento con brackets es un sistema abierto donde los dientes se empujan, se pueden vestibulizar, se pueden ir hacia atrás, hacia adelante. Sin embargo, el sistema de Invisalign es un sistema cerrado, predeterminado, y por eso tenemos que planificar muy bien esa secuenciación de movimientos y tener muy claro cómo tenemos que mover los dientes con alineadores. En lo que nos vamos a fijar y vamos a tener que tener bastante en cuenta cuando planifiquemos la biomecánica de nuestros casos es, primero, cómo vamos a manejar el anclaje, el staging que vamos a realizar, que tenemos que evitar movimientos innecesarios, no realizar de manera simultánea movimientos que sean incompatibles y, sin embargo, sí que debemos simultanear aquellos movimientos que sean favorables. Ahora vamos a ver un ejemplo para que entendáis de lo que estoy hablando. Entonces, para todo esto es importantísimo que nos fijemos mucho en nuestra pestaña de evolución, en la que vemos exactamente en qué alineadores se mueve cada diente, cuando comienza cada uno de los movimientos. Por ejemplo, esto es un claro patrón de distalización secuencial superior y de mesialización secuencial inferior. Y esto nos va a guiar mucho en la planificación de nuestros casos. Así tenemos un caso como esta paciente con una clase 2 completa, bilateral, con poco apiñamiento y un torque bastante negativo de partida de los incisivos superiores. Teníamos algunos diastemas en la arcada inferior, lo cual era favorable también. Decidimos en este caso planificar nuestro ClinCheck con una corrección mixta de la clase 2, es decir, decidimos hacer distalización secuencial superior, protocolo en W, que significa en W, que es movimiento, al mismo tiempo que estamos moviendo los molares, por ejemplo, el 7 estamos moviendo los incisivos, porque estos son movimientos recíprocos y son movimientos compatibles, que conviene que simultaneemos en nuestro ClinCheck. En la arcada inferior vemos que es el patrón ENA de mesialización secuencial y lo que hemos hecho ha sido extraer los cordales superiores para facilitar la distalización superior y mantener los cordales inferiores para tener otro elemento de anclaje y poder así apoyarnos en ellos para empujar y mesializar los molares inferiores. Vemos también la secuenciación del movimiento de los incisivos, aquí lo vamos a ver mejor. Primero movimiento corono-vestibular, con torque también, al mismo tiempo que estamos distalando los molares, y luego una vez que ya los tenemos alineados y con el torque adecuado, hacemos intrusión y retrusión, que lo podemos hacer de manera simultánea. Ese protocolo que se conoce clásicamente como el protocolo TIR, que hablamos torque, intrusión y retrusión, o como dice pues, mi gran maestro, el doctor Arturo Vela y Nacho Morales, el protocolo PIR, primero movimiento de protrusión, movimiento coronovestibular y luego intrusión y retrusión. Si lo vemos aquí en el detalle con las superposiciones, pues vemos que en los primeros alineadores se están moviendo el 7 y los incisivos. Después, cuando ya paramos de mover el 7, se están moviendo el 5 y el 6 y un poquito los incisivos. Y después ya se están quietos el 6 y el 7 y estamos moviendo el resto de la arcada. Por supuesto, para reforzar el anclaje tenemos que utilizar de manera simultánea elásticos de clase 2. A mí a veces me gusta utilizar estos elásticos dobles, del 6 unos cortos de 1/8 de 4 onzas y media del 6 al 7 y uno de 6 onzas de 3/16 del 3 al 6. Me gusta muchas veces, si puedo, colocarlo desde la cara palatina de los caninos superiores. Primero, porque así no me interfiere con el atache optimizado que teníamos en vestibular. Segundo, porque estéticamente son muy discretos, vemos que con la boca cerrada pues prácticamente el elástico no se ve. Y tercero, en este caso, por ejemplo, como teníamos una mesio-vestíbulo rotación de los dos caninos, me venía fenomenal enganchar el elástico de clase 2 desde palatino para ayudar a la desrotación de los caninos. Entonces, si vemos en este caso, vamos viendo la progresión, vemos los diastemas, cómo se van viendo los diastemas, y paramos en este momento, porque en el alineador 40 es cuando se iba a producir la intrusión y retrusión, y decidimos parar aquí porque, como siempre, teníamos menos torque y más sobremordida de la que deberíamos tener en este momento, aparte de un poquito más de clase 2. Esta fase de tratamiento duró 11 meses y ahora, después de esto, pedimos el refinamiento, en el que hemos hecho precisamente corregir todo donde nos habíamos quedado cortos, que es dar un extra de torque de intrusión a la arcada superior. Fijaos la nivelación de la curva de Speyer inferior sobrecorrigiendo la intrusión de los incisivos. Si vemos la lateral derecha, más despacito, pues vemos movimiento de torque, movimiento coronovestibular y de torque de los incisivos, intrusión de los inferiores y un poquito de mesialización de la arcada inferior. Aquí lo vamos a ver con más detalle en la foto de resalte, vamos en la visión del ClinCheck de resalte.
en el que vemos como primero estamos moviendo los dientes coronovestibular, esto es muy importante, luego intrusión y luego retrusión. Y en la arcada inferior, sobrecorregir la curva de espe inferior, como hemos dicho. Y desde el final de la primera fase, que estábamos en esta situación, hasta después del refinamiento, hemos conseguido llegar hasta aquí, en un total de 20 meses de tratamiento, habiendo conseguido nuestros objetivos, la clase, mejorarla, o sea, corregir la clase 2 bilateral y mejorar la sobremordida y el torque sobre todo. Fijaos los huecos que nos han quedado entre el 8 y el 7, que los habíamos utilizado de anclaje para mesializar la arcada inferior, y con un control razonable del incisivo superior, a pesar de haber utilizado elásticos durante todo el tratamiento y de tener un torque negativo de partida. Vemos el cambio en el torque, y tanto en la expansión como en el torque, pero yo sé que si hubiera planificado mejor mi primer clean check, hubiera tardado mucho menos y no hubiera tenido que hacer un refinamiento, como en este caso, que era de más o menos el mismo número de alineadores que mi primera fase. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de planificar nuestra biomecánica del tratamiento es la tabla de movimiento dental. Yo siempre que modifico un clean check y que reviso un clean check, tengo la tabla de movimiento dental abajo abierta para ver exactamente los movimientos tanto de la raíz como de la corona en todos los planos del espacio. Y así veo, sobre todo, me fijo muchísimo en la segunda fila, que es la traslación vestibular lingual en milímetros, sobre todo de la raíz, porque hay veces que nos realizan movimientos de las raíces hacia vestibular, los técnicos, aunque les pidas movimiento coronal, que tenemos que vigilar y supervisar muy de cerca. Y, por ejemplo, en un caso como este, en el que yo le había pedido que por favor me diese el movimiento coronovestibular radículo palatino de los caninos, veis que lo está haciendo si vemos el inicio y fin, vemos el movimiento del 13 y del 23, pero sin embargo si nos ponemos a ver el clean check durante el proceso, pues este técnico debía no llevar mucho tiempo quizá en el contratado, porque si os fijáis os lo voy a ampliar para que lo veáis más. Me saca muchísimo la raíz hacia vestibular, hace un movimiento que no tiene ningún sentido, saca muchísimo la raíz hacia vestibular, y luego después me produce el movimiento de torque. ¿Vale? Si yo no chequeo esto y no me fijo en esto, puedo tener sorpresas muy desagradables. Y el problema es que esto no nos lo enseña la tabla de movimiento dental, porque la tabla de movimiento dental solo nos enseña el movimiento final, el resultado final. No, porque no tenemos una tabla dinámica, que es algo que me encantaría que Invisalign lo hiciera, porque así podríamos visualizar el movimiento que hace tanto la raíz como la corona durante todo el proceso del tratamiento, no solo al final, y no llevarnos este tipo de sorpresas. Por eso os tenéis que fijar mucho, aparte en la tabla, pero también en los movimientos de los dientes. Y por otro lado, tenemos que valorar en aquellos movimientos que sean más complicados o que no sepamos que la predictibilidad sea menor, tenemos que utilizar y prever, si tenemos que prever la necesidad de utilizar técnicas auxiliares. Y lo ideal es que lo planifiquemos en el clean check, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un caso como este, en el que teníamos la pérdida de un 36 con una clase 2 de media cúspide de todo este cuadrante y los molares, ahora los vamos a ver, tanto 37 como 38 muy inclinados a mesial, pues entonces, para hacer este tipo de movimiento, es un movimiento complejo, yo quería abrir espacio ahí para poner un implante, para corregir la clase 2 y para enderezar los molares, aunque lo he planificado en el clean check secuenciando el movimiento, primero hemos movido el 7, luego hemos movido el 8, luego el 7, al mismo tiempo que primero movíamos el canino, luego el 4 y luego el 5. Pero aquí muchas veces podemos recurrir a este sistema que es Locatelli, conocido de toda la vida, de patología fija, que es simplemente pegar con composite fluido un seccional de NITI, por ejemplo un NITI de 0,14, de 0,16 mejor, y vamos a conseguir aumentar bastante la eficiencia de este tipo de movimientos. Hemos conseguido abrir el espacio todavía nos queda corregir la rotación del 35, que era un movimiento bastante desfavorable, pero el espacio lo hemos abierto de una manera bastante buena, bastante aceptable. Vamos. Otras veces, como en este caso, donde tenemos una ausencia también de los dos seises inferiores, y yo quiero hacer un movimiento coronodistal de los 7 inferiores y una intrusión de los 7 superiores. Pues yo aquí sé que, por ejemplo, si tuviéramos
más espacio entre el 7 y el 5 y el alineador tuviese superficie de contacto en la cara mesial del 7, posiblemente no necesitaríamos técnicas auxiliares porque el movimiento me lo iba a realizar el alineador solo. Pero como aquí está totalmente en contacto el 7 con el 5, lo que decidimos fue colocar un mini tornillo en la zona retromolar, por eso veis que tenemos un Precision Cut en el 46, para realizar la activación hacia distal con una cadeneta y asegurar que vamos a conseguir ese movimiento. Es muy importante que aparezca bien en la impresión, en la impresión o en el escáner, la cara distal del 7 para que no se nos escape el molar y se nos desajuste. Veis que al mismo tiempo que estamos distalando, enderezando el molar, estamos intruyendo el superior, que es más bien un cambio de torque, con un mini tornillo que colocamos en la zona palatina. Pues yo sé que para estos dos movimientos mi predictibilidad va a aumentar de manera muy considerable si utilizo mini tornillos. Entonces lo que hicimos fue colocar tornillos, ya, repito, en la zona retromolar, aquí se me había caído ya el del lado izquierdo, y se fracasó, y en la zona palatina para controlar el torque superior. Y lo que vemos es que aquí, aunque me había fracasado el mini tornillo izquierdo, cuando le pedimos el refinamiento, que vamos a ver ahora, como ya tenemos espacio y ya vemos la cara mesial perfectamente del 7, podemos o bien no pedir póntico, o bien pedir este póntico, que es importantísimo que pidáis con 1 milímetro de espacio a mesial y a distal del póntico durante todo el movimiento, para asegurarnos que haya un contacto directo del alineador con la cara mesial del 47 y con la cara mesial del 45. Y así, si veis ahí el espacio, vemos la secuenciación del movimiento y vamos a conseguir terminar, o sea, el enderezamiento de aquí a aquí. Si lo vemos aquí por partes, hasta aquí hemos llegado con alineadores y con mini tornillos en distal, y a partir de aquí ha sido solo con alineadores. ¿Pero por qué sí? Porque ya teníamos la cara mesial del 7 y podemos garantizar que el alineador apoya ahí, porque sabemos que nuestros alineadores empujan el diente, por tanto es importantísimo que la zona de contacto ahí sea perfecta. Y vemos cómo hemos conseguido intruir los 7 superiores y enderezar los 7 inferiores con ayuda de técnicas auxiliares. O, por ejemplo, en este caso, que es más complejo todavía, porque aquí lo que yo quiero es hacer un movimiento radículo-mesial, pues lógicamente sé que esto no lo voy a poder conseguir de manera, o sea, sin técnicas auxiliares. Si vemos el grado de movimiento que estamos haciendo aquí, pues fijaos que estamos enderezando muchísimo, más de 7 grados en el 38 y más de 5 grados en el 48, porque he puesto ahí Precision Cuts, porque ya he planificado desde el primer momento, como teníamos implantes delante, colocar un bracket en el implante y un tubo inclinado en el molar para colocar un seccional, y simplemente vamos progresando con la evolución de nuestros alineadores, manteniendo el seccional. Es decir, el auxiliar genera el movimiento y el alineador guía el movimiento. Y entonces es fácil conseguir, relativamente sencillo, conseguir enderezamientos muy buenos, simplemente añadiendo un seccional y habiéndolo planificado en el clinch. En otras ocasiones no tenemos un implante como en este amesial y podemos emplear otros sistemas, accesorios, como por ejemplo este, que me encanta y lo aprendí de mi gran maestro, el doctor Juan Carlos Rivero, que le gusta llamarlo churro bite, que lo mete desde distal y lo que provoca es un movimiento coronodistal. Hay que tener cuidado porque hay que tener en cuenta que tiene una fuerza extrusiva significativa, pero si conseguimos que salga bien en nuestro escáner y sale bien en el alineador, vamos a controlar mucho tanto el movimiento hacia distal como el movimiento extrusivo. De hecho, aquí me interesaba extruirlo, llevaba una goma también nocturna. En otras ocasiones, los elementos auxiliares son el principal elemento del tratamiento, como por ejemplo en este caso de mordida abierta. Vemos que el único contacto que tenemos a este nivel es en los 7 del lado derecho y en el 6 y el 7 del lado izquierdo, con este patrón y con esta posterior rotación mandibular. Y yo aquí tengo clarísimo que mi plan de tratamiento es intruir los molares. Sabemos que la intrusión que podemos esperar con alineadores es poco predecible y es pequeña. Por tanto, si quiero conseguir intrusión posterior, lo que vamos a hacer es colocar mini tornillos para conseguir esa intrusión posterior. Además, secuenciamos el movimiento. Y si vemos el sling check, primero intruimos de manera simultánea el 6 y el 7. Una vez que se han intruido, veis que hemos puesto alineadores
ataches rectangulares para que el alineador se enganche bien, para ayudar con la intrusión de los premolares. Aquí vemos que primero introducimos los molares y después colocamos los ataches rectangulares para que el alineador se encaje bien y facilite la intrusión de los premolares. Y si vemos la evolución de este caso, esto es cuando empezamos, esto es en el alineador número 13, que fijaos el escalón que tenemos ya en este lado. Y claro, lógicamente siempre habéis visto ese salto virtual tan grande, porque como es una mordida abierta posterior, una mordida abierta completa, que el único contacto es muy posterior, se nos genera una mordida abierta, un salto virtual vertical muy significativo que lógicamente no vamos a ver en boca, lo vamos a ir viendo poquito a poco. Entonces, una vez que hemos introducido los molares, aquí ya tenemos los ataches rectangulares porque estamos introduciendo premolares, y en solo 9 meses hemos pasado de la situación que teníamos a esta, que paramos porque como ya solo teníamos alineadores pasivos abajo y teníamos diastemas y este premolar no estaba alineado del todo, pues decidimos pedir alineadores adicionales en este momento y luego pues terminamos el caso en un tiempo total de 18 meses. Este es el cambio del antes y el después. Hemos conseguido un cierre de la mordida completo, el alineamiento de la arcada superior y de la arcada inferior. Y si observamos las superposiciones, pues vemos que hemos conseguido una intrusión ligera del molar superior con una pequeña anterorotación mandibular. Hemos pedido la extrusión del incisivo inferior y en la arcada superior hemos conseguido también una ligera extrusión, que más bien es una extrusión relativa por la expansión del incisivo superior. En cuanto a la estabilidad de este resultado, pues os puedo enseñar, estas son las fotos finales. Y estas son las fotos de hace pues, un par de semanas antes de comenzar el confinamiento, donde vemos que el paciente se mantiene estable. Lo único que hicimos el último día fue hacer un pequeño retoque de esos bordes incisales que estaban rotos y muy frágiles, añadiendo un poquito de composite para terminar de estabilizar y de asentar el caso. Bueno, me he parado muchísimo en esta primera fase porque es la más importante, porque en el tratamiento con alineadores tenemos que fijarnos muchísimo, tenemos que planificar todo el tratamiento antes de empezar. Pero luego lo que tenemos que hacer también, por supuesto, es monitorizar que todo aquello que hemos previsto se está cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar siempre durante el tratamiento, durante la progresión del tratamiento? Primero, tenemos que tener al lado de nuestra bolsa de exploración, por supuesto, abierto el clinche, que en el alineador por el que vamos, siempre. Revisar también, tenemos que tener el hilo dental al lado para revisar nuestros puntos de contacto, y tiras finas de una cara y de dos por si es necesario hacer algún tipo de refuerzo del stripping y comprobar en cada visita el ajuste del alineador. Para eso también es muy útil a veces tener un lápiz a mano donde podemos pintar el atache para ver realmente el ajuste del alineador cuando a veces se ha producido un desajuste. Por ejemplo, en un caso como este, que es un caso teen, adolescente, donde corregimos la clase 2 en el lado derecho solo por salto virtual y en el lado izquierdo parte por distalización secuencial y parte por salto virtual, pues nosotros vamos chequeando a la paciente y de repente esto es como comienza al principio en el alineador número 0 y de repente en el alineador número 16 estamos así, estamos borde a borde, con clase 3 en el lado derecho y con clase 2 todavía en el lado izquierdo. Si comparamos cómo deberíamos estar en el alineador 16 y cómo estamos, vemos que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, si tenemos poca experiencia y vemos esto, nos podemos asustar y quizá decir, no, paro y pido alineadores adicionales. Pero en este caso, el problema ha sido que como es una paciente adolescente, es una niña, los elásticos tienen un efecto muy significativo y entonces en este caso lo único que hicimos, esta es la situación que teníamos que tener en el alineador 16 y la que tenemos, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, entonces lo que hicimos fue parar simplemente la goma del lado derecho y mantener la goma del lado izquierdo y así conseguimos centrar la arcada superior continuando con los mismos alineadores hasta que terminamos así nuestra primera fase sin haber tenido que parar antes de tiempo y después del refinamiento pues terminando el caso de manera correcta. También como la paciente tenía erupción pasiva alterada, pues lo que hicimos fue hacer un alargamiento coronario con una pequeña gingivoplastia para mejorar la estética de su sonrisa. Y vemos que hemos conseguido corregir el caso con la primera fase y el refinamiento sin haber tenido que parar a mitad de tratamiento en la primera fase de tratamiento. Y a veces nos ocurre lo contrario. En un caso como este, en la clase 2 subdivisión derecha completa, vemos que teníamos una distalización
secuencial superior, protocolo en W de la arcada superior y mesialización secuencial inferior derecha, porque queríamos hacer una corrección de la clase 2 derecha de manera mixta. En el alineador 24 tendría que estar así, y cuando vemos a nuestro paciente en el alineador 24, pues no está así. Efectivamente tenemos diastemas, pero tenemos muchísima más clase 2, fijaos dónde tendría que estar este premolar y dónde está, y como siempre, menos torque positivo y menos resalte y más sobremordida. Como los alineadores encajaban bien y teníamos resalte, en lugar de parar y pedir alineadores adicionales, lo que hicimos fue añadir un mini tornillo para hacer tracción directa y ayudar así en la distalización. En este caso tenía también un componente de intrusión, que lo ideal es que pongáis mejor un power arm para que el componente sea totalmente horizontal y que no se os incline ni se os intruya el molar. Aquí no me importaba que se intruyera porque llevaba una corona provisional y así conseguíamos que luego tengamos que tallar menos cuando se vaya a poner la corona definitiva. Pero simplemente hemos continuado el tratamiento con el mini tornillo además de las gomas y hemos conseguido avanzar bastante en la progresión del tratamiento de cómo estábamos, simplemente porque hemos añadido un mini tornillo para ayudarnos. Entonces, lo ideal es que lo planifiquemos antes, pero si de repente no podemos planificarlo antes, se nos ha pasado y si nos ocurre un problema, también podemos hacerlo después. Importantísimo revisar los puntos de contacto. Tenemos que tener siempre nuestras plantillas de stripping, con nuestra seda dental siempre sincera, por supuesto, para ver la permeabilidad de los puntos de contacto y con nuestras galgas. Y si es necesario y tenemos que repasar, pues pasar nuestras tiras de stripping para repasar lo que sea necesario. Porque si no hacemos el stripping necesario para cada movimiento, nos puede ocurrir situaciones como esta. Vemos de repente que el diente se nos ha intruido. Si lo vemos con el alineador, fijaos el gran desajuste que teníamos en este caso, dónde está el atache y dónde debería estar. Y si nos vamos a ver qué ha pasado, por qué nos ha pasado esto. Pues en este caso, si lo vemos detenidamente, el movimiento que se había producido en los 4 últimos alineadores donde se nos ha producido este fenómeno, este efecto, era de mesialización. Si no tenemos espacio en la cara mesial del 33, el diente lo único que puede hacer, como es un sistema cerrado, es intruirse, no tiene posibilidad de irse hacia otro lado. Como afortunadamente ya no movía nada el 33 a partir de este momento, y ahora se dedicaba a mesializar los premolares, pues lo que hicimos fue quitar el atache, colocar un botón por vestibular y un botón por palatino con un elástico corto en columpio de 1/8 de 3,5 onzas, por supuesto permeabilizando el punto de contacto mesial, porque si no le dejamos espacio para extruirse, el diente no se va a poder extruir. Y conseguimos continuar nuestro tratamiento sin necesidad de parar y pedir alineadores adicionales, y mejorar muchísimo el ajuste de ese canino durante el tratamiento, simplemente con el elástico en columpio. Una vez que ya estamos llegando al final de nuestro tratamiento, nos queda pues ponerle la guinda al pastel, ¿no? Los detallitos, los detalles de acabado. En este caso, en este momento, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos principalmente? Ya tenemos que tener todo más o menos corregido. Nos va a faltar el asentamiento final de la oclusión y, por supuesto, pequeños el detallaje y finalización. Los problemas que yo me encuentro de manera rutinaria, de manera muy habitual, más bien en mis pacientes con alineadores, es la famosa temida mordida abierta posterior, que ahora veremos por qué se puede producir y cómo la podemos solucionar, y espacios residuales, pero no espacios residuales solo en el sector anterior, sino muchas veces nos encontramos espacios residuales de los que el paciente te dice que se le mete la comida y que está incomodísimo. Y otro problema que tenemos en este momento es que el paciente pues ya está cansado, porque no es lo mismo que con brackets. Cuando nosotros estamos con brackets, el paciente no le queda otra que continuar el tratamiento porque lleva los brackets puestos. Pero el paciente con alineadores se lo puede quitar y muchas veces pequeños no nos dejan terminar bien y terminar de hacer perfectamente nuestro trabajo con los pequeños detalles porque el paciente está cansado. Entonces, siempre que tengamos un caso de mordida abierta posterior, por ejemplo, esto es una paciente que acabamos de terminar con la primera tanda de alineadores, antes de pedir el refinamiento, tenemos que chequear esa oclusión y chequear esos puntos de contacto. Entonces, aquí lo que hicimos, simplemente con un pequeño tallador selectivo, fijaos cómo ha mejorado la situación, y vamos a mandar el caso, el escáner y nuestro registro de mordida lo vamos a mandar después del tallador selectivo, para pedir el movimiento que nos quede en los alineadores adicionales a partir de ahí. Además de eso, yo ahora he incorporado este protocolo de finalización, que la verdad es que lo hago en todos los pacientes, y es que primero
Antes lo hacía con 3, que es lo que vais a ver en este vídeo, lo hago con 2. Utilizo 2 alineadores con movimiento de extrusión pura de premolares y molares superiores e inferiores con precisión CATS. ¿Que los utilizaré o no los utilizaré? Si necesito mejorar el engranaje, pues pondré botones y pondré elásticos, y si muerde bien y no necesito mejorar el engranaje, pues no pasa nada porque no los utilizo, se me va a desajustar un poquito de oclusal y ya está, pero no pasa nada. Pero los pido de manera rutinaria. Importante, si tenemos rampas mejor, porque así vamos a conseguir asentar mucho mejor. Y luego también pedimos lo que llamamos Power Chain, no Virtual Fit Chain, que es cadeneta de 3 a 3, sino, como veis aquí, cadeneta de toda la arcada para terminar de apretar esos pequeños espacios residuales que nos pueden quedar. Por ejemplo, si en un caso como este queremos utilizar elásticos de engranaje, me gusta mucho poner elásticos en lazo. Estos son de 5/16 de 3 onzas y media, con vector de clase 2, y estos son los elásticos en V para la zona de los molares. Podemos poner todos estos elásticos o menos, según lo que necesitemos en cada caso. Y aquí, por ejemplo, en esta fase de engranaje, es igual que yo hago con brackets, hago mi fase de engranaje final, que dura aproximadamente lo mismo. Estos son en 3 semanas de elásticos de engranaje por las noches solo. Son de elásticos de 5/16, 3 onzas y media, muy suaves, solo de uso nocturno, más un pequeño ajuste oclusal. Hemos conseguido pasar de este asentamiento en el alineador número 16 al asentamiento de abajo en el alineador número 18. Aquí lo vemos con más detalle. Fijaos cómo ha mejorado el engranaje aquí, simplemente con el ajuste oclusal y con esta fase de sobrecorrección con elásticos. Y hemos conseguido pues, dejar el caso lo mejor que hemos podido. Aquí, por ejemplo, el siguiente problema que nos encontramos es los espacios que podemos encontrar en diferentes puntos de la arcada. Y para eso pedimos lo que se llama Power Chain, que es una cadeneta de 7 a 7. Yo lo pido de 7 a 7. Lo mismo, puedo utilizar un alineador, 2 o 3. También tengo que tener en cuenta ir ajustando siempre los contactos oclusales, pero la verdad es que nos ayuda a cerrar esos pequeños espacios. En ocasiones, pues por ejemplo, de repente tengo todos los huecos bien, todos los puntos de contacto bien, y de repente tengo un espacio, como por ejemplo en este caso, solo entre 46 y 47. Pues ahí lo que podemos hacer es colocar un elástico intramaxilar, desde un recorte en el 42, por ejemplo, como aquí, a un botón en el 47, con la goma intramaxilar, para conseguir cerrar el contacto que tenemos entre 47 y 46. Y esto también puede ser una idea. O por ejemplo aquí, que se nos había abierto un diastema entre el 13 y el 14, que esto ni siquiera es un caso de alineadores, estos son 2 ESICs, que hemos cortado el ESIC y puesto un elástico en la parte anterior y en la parte posterior hasta que hemos conseguido hacer. Por supuesto, teníamos resaltes, si no, no podríamos haberlo hecho, pero en este caso simplemente con eso lo hemos conseguido cerrar. Y por último nos queda pues ponerle la guinda, ¿no? El detallito al pastel. Y esto yo lo aprendí de mi gran maestro, el doctor Arturo Vela, que es siempre que terminamos un caso, sobre todo en adultos, donde han estado mucho tiempo con unos contactos por el apiñamiento y tenemos desgastes desiguales, de realizar un pequeño contorneado dental y un pequeño contorneado gingival, o ambos, según si necesitamos uno, otro o los dos. Y con esto vamos a conseguir mejorar muchísimo y darle ese pequeño toque, pero esto lo hago exactamente igual en pacientes con brackets que en pacientes con alineadores. Por ejemplo, esta paciente que acabamos de terminar aquí, que le habíamos hecho una intrusión con mini tornillos con alineadores, y vemos que parece que tenemos muchísima sobremordida porque teníamos una erupción pasiva alterada también en la parte inferior, y después de hacer una pequeña recontorneado gingival y dental, pues hemos mejorado muchísimo la estética de nuestro tratamiento al final. Por tanto, y ya para no alargarme más, quiero simplemente dejar unas pinceladas que yo no llamaría conclusiones, porque no creo que sea quien para concluir nada, simplemente unas reflexiones, y a mí me gustaría resumir. Por un lado, que para terminar el acabado de casos tenemos que tener muchísimo, o sea, hacer muchísimo hincapié y detenernos muchísimo en revisar nuestros clean checks, en hacer un buen diagnóstico y una buena planificación de tratamiento, no realizar clean checks ideales, sino realizar clean checks de trabajo, ir recorrigiendo, trabajando mucho también la biomecánica, el staging, el anclaje, y si es necesario planificación de técnicas auxiliares, pues hacerlo en el clean check. Vigilar luego que la evolución del tratamiento se está produciendo, las relaciones oclusales, si hay que revisar, hay que ajustar el stripping y el ajuste del alineador en cada visita. Y por último, en la fase de finalización, pues hacer este protocolo de engranaje que creo que puede ser interesante si es que lo podemos utilizar o no. Primero, extrusión, más tallado selectivo, más elásticos, si es necesario, y si no, pues nada, no utilizarlos. Y luego algún alineador de Power Chain.
y luego pues hacer el pequeño acabado estético de contorneado dental y gingival. Y estoy totalmente de acuerdo con este autor, y es que el proceso de acabado en ortodoncia se puede definir como la reducción de los errores que vayamos acumulando durante el tratamiento. Cuanto menos errores acumulemos durante el tratamiento, mejor va a ser nuestro resultado y en menos tiempo, porque el aparato no es el que acaba el caso. El que acaba el caso es el ortodoncista. Por tanto, no estoy de acuerdo en que se terminen peor los casos con alineadores que con brackets, sino que hay que saber manejar bien el sistema que estemos empleando. Ahora ya para despedirme simplemente quería agradecer a todo el equipo de mi consulta, que bueno, tenemos ahí alguna pachuchilla también con el COVID, y simplemente para mandar un beso muy fuerte y que se mejore, y que sin ellos tampoco podría presentaros las cosas que estoy presentando. Y le quería dedicar esta charla pues a mi familia, en particular a mi marido y mi socio, que sin él pues este proyecto que teníamos de trabajo y de negocio no lo podríamos tener sin él. Y también le quiero dedicar esta charla pues a mi suegro, que está en el hospital, Pachucho, para que se ponga bueno. Nada más, muchas gracias. Muy bien. ¿Dejo de compartir? ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, Alicia. Buenas tardes a todos. Alicia, la verdad es que ha presentado una conferencia, un webinar que realmente ha sido muy útil por tu claridad, por lo clínico de tus consejos, por la fácil aplicación de los mismos. Y primero, gracias por tu participación, por tu colaboración, y también por ajustarte a tiempo, que a veces cuesta trabajo cuando no hay una presencia física real frente al auditorio, ajustarse a tiempo. Y vamos a dar lugar al turno de preguntas y respuestas, cuando son prácticamente las 8 de la tarde y cuando estamos a punto de que coincida con ese merecidísimo reconocimiento, no solo a los sanitarios, sino a todos aquellos que tienen una actividad especialmente significativa en estos días, como puedan ser fuerzas de seguridad, transportistas, empleados de supermercados y tantos. La primera pregunta, hay una lista realmente larga de preguntas. De alguna manera la has resuelto en la parte final de tu charla. Y sería, ¿por qué pese a calibrar la magnitud del stripping, tienden a quedarnos esos contactos abiertos a final de tratamiento? Pues yo creo, porque yo lo veo siempre, pero creo que principalmente es por varios motivos. Primero, porque la calibración del stripping es muy difícil de realizar realmente de manera precisa y exacta, porque aunque utilicemos galgas, depende de con la presión que entre la galga, pues es difícil calibrar si has hecho 0,1, 0,2, 0,25 o 0,30, eso por un lado. Aunque lo hagamos de manera sistematizada y de manera ordenada y midiendo con nuestras galgas. Pero aún así, muchas veces, porque los dientes están en movimiento, el diente se mueve por el ligamento periodontal y parece que has hecho más o menos stripping del que has realizado. Por eso yo siempre, en todas las visitas, tengo siempre el hilo dental y vamos monitorizando los puntos de contacto, sobre todo en aquellos movimientos que se están realizando en ese momento, para asegurar que ya no tengamos el punto de contacto muy apretado y que se nos anule, o sea, que no se nos produzcan ciertos movimientos. Por otro lado, también está que, bueno, quizá por los movimientos de expansión, al expandir, pues muchas veces también se nos pueden abrir pequeños espacios, y también porque la exactitud de los escáneres y de las impresiones en la zona interproximal es donde está demostrado que es donde menos precisión tienen, y muchas veces no sale perfectamente. De hecho, hay veces que parece que tienes un diastema en el ClinCheck y en clínica no tienes el diastema, porque no tienes esa precisión en esa zona interproximal con el escáner. Yo creo que es por esos motivos. No te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, yo quiero sumarme también a la felicitación de tu magnífica charla, que yo personalmente, que quizás mi experiencia no es tan alta, no había visto nunca una conferencia tan clara, tan correcta, tan precisa de cómo se finalizan los casos con alineadores. Y la verdad que sabía que iba a ser buena
pero la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. Entonces, una de las preguntas que nos llegan básicamente, una importante es, aunque lo has dicho todo, quiero que haga un poco un hincapié, es Sí. ¿cómo reducir el número de alineadores en el refinamiento? ¿Qué cosas son fundamentales para reducir el número de alineadores? Que yo creo que es una cosa que a la mayoría de la gente siempre le preocupa, ¿no? Porque son muchos refinamientos y con muchos alineadores. Vale, pues yo creo que lo más importante es la planificación del clean check. Por un lado, la planificación del clean check en cuanto a esa posición final, es decir, el manejo del clean check pro. Yo me dedico muchas horas a trabajar el clean check pro con los controles 3D para buscar este clean check de trabajo. Primero, en la posición final, es decir, hipercorregir aquellos movimientos poco predecibles. He hablado sobre todo del torque y de la intrusión del incisivo porque creo que son de los menos predecibles que hay y los hipercorrijo siempre durante el tratamiento, pero por ejemplo también las rotaciones grandes de dientes redondos, como pueden ser premolares inferiores, también conviene hipercorregir un par de grados, por ejemplo. Por otro lado, la planificación de la biomecánica. Tenemos que saber mover los dientes y las limitaciones que tenemos con el sistema. Es decir, por ejemplo, si vamos a hacer una distalización secuencial superior, pues en el momento que empezamos a mover el 7 hacia distal, desde el alineador 1 movemos los incisivos hacia adelante. No solo por el aesthetic staging, que realmente no es trascendental, sino porque son movimientos antagónicos. Yo estoy empujando el 7 hacia atrás, tengo una fuerza en la misma dirección y sentido contrario en los incisivos. Entonces, lo que hago es no esperar a que se produzca, sino pedir que se produzca. El hecho es simultanear movimientos que sean complementarios, lo que hace es reducirnos también mucho el número de alineadores. Secuenciar aquellos movimientos que no sean o sea, cuando tenemos más de 3 movimientos en un solo diente, por ejemplo, es muy bueno secuenciarlos. Si yo en un diente tengo un movimiento de rotación, extrusión y, por ejemplo, enderezamiento radicular, pues secuencio el movimiento. Y lo que hago es, pues primero, por ejemplo, hacemos la rotación y el torque y luego hacemos la extrusión y cambio incluso los ataches para un tipo de movimiento y para el otro. Y luego, si ya son movimientos que sé que no voy a conseguir solo con alineadores, planificar las técnicas auxiliares, pero desde mi clean check. Y eso va a hacer que reduzcamos lo máximo posible y que por eso se llama SimiCharla, sin necesidad de refinamientos infinitos, que a veces los tenemos, pero la mayoría de las veces es porque hemos planificado no del todo bien. Creo, es mi opinión. Segunda pregunta, o tercera pregunta, perdón, en este caso, ¿qué pros y contras, qué ventajas e inconvenientes encuentras con la ortodoncia transparente respecto a la ortodoncia convencional multibracket en lo que refiere a oclusión, al acabado de la oclusión y el acabado o consecuencias sobre la ATE? Pues en cuanto al acabado, tengo diferentes problemas o cosas que corregir en el acabado cuando trato con brackets y cuando trato con alineadores, pero realmente no tengo grandes, o sea, salvo lo que he dicho de los espacios y de la mordida abierta posterior, que eso no lo tenemos con brackets, porque pues, si tenemos algún espacio ponemos una cadeneta y lo cerramos y ya está. Y luego también podemos hacer ajustes oclusales de manera más habitual con los brackets. Pero, por ejemplo, en cuanto al tema de la articulación, pues sí que hay lo que sí que vemos, y es importante tenerlo presente en pacientes con problemas articulares, primero yo no cambio el protocolo de tratamiento de los pacientes con problemas articulares con brackets o con alineadores, es decir, si el paciente tiene un problema articular habrá que ponerle una férula, habrá que desprogramarle primero, habrá que aliviar su sintomatología y, por supuesto, habrá que mandar el caso en céntrica, porque si el paciente tiene un gran decalaje entre relación céntrica y máxima intercuspiración, es un error garrafal mandar el caso en máxima intercuspiración, porque nos están haciendo un plan de tratamiento que no es real. Si no lo podemos hacer con las fotos, pues lo ideal es que montemos el caso en articulador y le hagamos las fotos al articulador con esa relación céntrica para que el técnico tenga claro y meridiano dónde tiene que montar el caso. Sí que tenemos que hacer mucho hincapié en estos pacientes en intentar reducir lo máximo posible las interferencias oclusales, pero con brackets y con alineadores también. Entonces, a veces con brackets eso lo podemos manejar mejor porque podemos colocar elevaciones en ciertos momentos si tenemos alguna prematuridad importante y con alineadores al final hasta que no pasa el movimiento. Lo único es que también se reduce el trauma porque llevan el alineador 22 horas, entonces solo tienen trauma las 2 horas que se quita el alineador. Pero bueno, sí que tenemos que intentar monitorizar mucho los contactos y que no tengamos interferencias nocivas en este tipo de pacientes.
No sé si te he respondido a las preguntas. Bien. Bueno, suficiente. Yo quería hacer una pregunta. Yo creo que un poco a continuación de lo que él está preguntando Ignacio al tema de la oclusión en relación a ATM. Bueno, sabes que hay mucha gente que habla mucho de los conceptos de oclusión funcional. ¿Crees realmente que con alineadores podemos conseguir los mismos objetivos que con aparatología fija? Y ya te añado un poco, te acerco a la siguiente cuestión un poco, que es el tema de estabilidad. ¿Cómo controlas la estabilidad? ¿Qué protocolo sigues? ¿En qué casos? Vale, pues con respecto a la primera pregunta, yo creo que sí que es posible conseguir los mismos resultados con alineadores que con brackets, porque yo no estoy hablando de que cuando hacemos un tratamiento con alineadores solo utilizamos alineadores, no, utilizamos lo que tengamos que utilizar, porque somos ortodoncistas, y técnicas auxiliares puede ser que en un momento concreto haya que poner un seccional, o haya que poner un mini tornillo, o haya que poner lo que sea necesario para conseguir aquello en lo que el alineador no me va a dar ese movimiento. Lógicamente hay movimientos que controlamos mejor con brackets que con alineadores, pero lo que tenemos que hacer es saber qué movimientos nos van a generar este tipo de problemas y si vamos a tener que utilizar técnicas auxiliares, utilizarlas. Y si de repente tenemos que poner brackets antes o después o durante un tiempo para conseguir ciertos movimientos, pues creo que se puede hacer. Pero no estamos hablando de tener a un paciente con el tratamiento con brackets todo el tiempo. Pero vamos, siempre partiendo de la base de que no estamos hablando de alineadores y ya está, no, estamos hablando de alineadores y lo que necesitemos para tratar nuestros casos. En cuanto a mi protocolo de retención, pues la verdad es que antes utilizaba de manera rutinaria barrita de retención fija lingual de canino a canino, tanto superior como inferior, además de ESICs nocturnos, salvo si era un paciente con problemas articulares, que por supuesto de retención le poníamos una férula de descarga. Pero ahora lo que veo, salvo en ciertas maloclusiones, que muchas veces si el paciente es colaborador y se pone los ESICs, no le pongo barrita y le pongo solo los retenedores, sean los Vivera o sean los ESICs que hagamos nosotros en la consulta. Si es así, le doy siempre 2 juegos, no solo uno, para que tenga uno de repuesto por si se le rompe o algo así. Y es cierto que los Vivera pues encajan, o sea, la calidad del plástico es muy buena y posiblemente duran más que los ESICs normales. Por ejemplo, en mordidas abiertas o en casos de caninos incluidos, pues me gusta poner barrita, porque creo que vamos a poder aumentar un poquito la estabilidad en estos casos con la retención fija. Pero cuando hablo de retención fija, hablo de retención fija y ESICs. El problema es que cuando los pacientes les pones barrita, pues el ESICs no se lo pone. Entonces al final vemos que la barrita pues no es infalible. Y ahora cambia un poco mi protocolo y doy un poco más a elegir al paciente, si quiere barrita y ESICs o solo ESICs. Muy bien. Ignacio. Muy bien. La siguiente pregunta es si puedes sugerir algún consejo, algún tip para mejorar el enderezamiento de los dientes adyacentes al espacio de extracción, en particular molares. Sí, pues ya en esos casos para mí es importantísimo el staging, o sea, la secuenciación. Entonces, es muy importante en casos de extracciones que no reduzcamos la profundidad de arcada. Es decir, si nosotros tenemos, como el caso que he puesto al principio, que teníamos mucho apiñamiento inferior, no retruimos los incisivos, es decir, para no acortar la longitud del alineador hasta que no hemos cerrado el hueco de extracción. Es decir, si tenemos aquí hemos hecho la extracción de un 4, por ejemplo, pues primero movemos el 3 y el 5, podemos mover uno primero y luego el otro, y luego ir cerrando los dientes adyacentes al hueco de extracción, y cuando ya tengamos el hueco de extracción más cerrado es cuando ya movemos los incisivos y los molares, dejarlos para el final. También lo que podemos hacer es, en el momento que si tenemos que hacer mesialización de molares, es muy interesante, además de colocar ataches rectangulares verticales que me gustan mucho, muchas veces más que los del G6, además reducir la velocidad de movimiento, pero reducir la velocidad de movimiento a 0,12 en lugar de a 0,25 solo de los molares hacia mesial, no del resto de la arcada, para minimizar ese volcamiento de los molares a mesial. Pero primero secuenciar, no vamos a mover los molares hasta que no hayamos corregido los dientes de delante y el hueco de la extracción. ¿Gordo? ¿Querías comentar algo, Ignacio? No, tu turno, mira un poco. Otro aspecto que tenemos, bueno, o sea, esto se nos está llenando de preguntas, increíble.
y muchas de ellas también son comentarios de felicitación hacia tu conferencia, porque la verdad que todos están de acuerdo que ha sido importante y muy clara y lo que nos ha aportado, ¿no? Uno de los aspectos que tratan un poco es el concepto de sobrecorrección. Dice, ¿en qué caso sobrecorrección? Aunque yo creo que lo has explicado, pero bueno, insisten en la pregunta, el tema de sobrecorrección, tanto el resalte, cuánto resalte, dónde hacemos más hincapié en el resalte vertical, tanto sobre mordidas como mordidas abiertas. Bueno, vale, pues por ejemplo, en casos de mordida abierta, perdón, de sobremordida, que en mi opinión es lo más complejo que tenemos para tratar con alineadores y los casos que más lata nos dan, cuando tenemos que hacer casos, no estoy hablando, como he dicho antes, de casos con apiñamiento, estamos hablando de pacientes con sobremordida, con poco apiñamiento, por ejemplo. Ahí hay que hipercorregir mucho. De hecho, posiblemente los clinches que he usado hoy, ahora hipercorrijo más. Es decir, damos, por ejemplo, unos de 4 a 6 grados, de 4 a 10 grados de torque extra a la raíz de los incisivos superiores, por ejemplo, y dejar una anticurva de SP inferior. Es decir, no dejamos la curva de SP inferior plana, sino como cuando ponemos una anticurva con brackets, pues lo mismo con alineadores. Eso en cuanto al control vertical. En cuanto al resalte, por ejemplo, sí que es importante, sobre todo en casos de clase 2, que vamos a usar elásticos, que no dejamos el clinche con contactos anteriores. Tenemos que dejar el clinche con resalte, ¿vale? Con un poquito de resalte, pues 1 milímetro, no estamos hablando de más, simplemente porque sabemos, primero, que la predictibilidad del torque no es alta y que posiblemente vamos a conseguir el 40% más o menos del torque que está previsto en el clean check. Y si empezamos con contactos anteriores, primero vamos a tener problemas para seguir corrigiendo la clase 2 y segundo vamos a empezar a tener la temida mordida abierta posterior por contactos anteriores. Pero los contactos anteriores no solo son en sentido antero-posterior, sino que son en sentido vertical. Por eso es muy importante nivelar sobrecorrigiendo, no, hipercorrigiendo durante el tratamiento la curva de SP inferior. Luego las rotaciones, que no lo he dicho, pero era un tema más en detalle, pues las rotaciones de dientes, sobre todo redondos, como los premolares, pues hipercorregir también pues, unos graditos para que se quede un poquito rotado en sentido contrario. Y yo sobrecorrijo siempre torque incisivo superior y curva de SP inferior, eso siempre. Y un poquito de resalte, lo que acabamos de decir también. En las mordidas abiertas, por ejemplo, no busco contactos anteriores fuertes, porque la verdad es que las mordidas abiertas van bastante bien y además me encanta tratar las mordidas abiertas con alineadores porque puedo decidir exactamente lo que quiero hacer. Si quiero extruir extruir adelante, intuir atrás, las dos cosas, solo una. No tengo que temer a los efectos que, por ejemplo, tenemos en el momento que tengo un plano quebrado y pongo un arco continuo, que muchas veces en ortodoncia fija pues tenemos que nos aumenta la sonrisa gingival, pues se nos puede descontrolar en ciertos momentos. Con alineadores esto pues no me pasa porque se va a mover exactamente lo que queremos que se mueva. Entonces lo que hago es decidir previamente cómo quiero corregir esa mordida abierta, pero no me gusta dejar contactos fuertes anteriores. Otra cosa que se me ha olvidado decir, perdón, cuando en el protocolo de sobrecorrección que empleo con la extrusión de los sectores posteriores, busco esa extrusión en 2 alineadores hasta que tenga contactos rojos posteriores. Y luego, si quiero utilizar los alineadores, los utilizo con elásticos y si no, pues no los utilizo y ya está, sí está bien. Muy bien. Alicia, efectivamente, confirmaste que son muchos los mensajes que recibes, espectacular como siempre, muy clínica, muchos mensajes de enhorabuena. Pues muchas gracias, porque no he estado muy centrada porque tenía la cabeza un poco en otro sitio, pero bueno, se agradece muchísimo. No quiero entonces pensar el día que estás centrada cómo lo haces, ¿no? Pues me he trabado mucho porque estaba, pero bueno, ya está. Gracias, muchas gracias. Leo literalmente una intervención, dice, ante todo, buenas tardes, agradecer a la SEDO la emisión de formaciones online, lo cual nosotros también agradecemos que así se valore. Tengo una pregunta para la doctora. Me he fijado que en muchos de sus casos mantiene los 8. ¿Lo hace por algún motivo especial? No, si no me estorba el 8, no quitamos el 8. Si por eso es una pregunta que recibió los primeros 20 minutos de la emisión. Pues claro, no sé a qué caso, pero por ejemplo, depende, o sea, si por ejemplo quiero hacer distalización secuencial, pues lógicamente quito los 8.
Si no quiero hacer digitalización secuencial, pues no me estorba el 8. Muchas veces los 8 nos vienen fenomenal de anclaje. No he hablado de problemas transversales porque no podía hablar de tantas cosas, pero por ejemplo también es importante cuando tengo sobre todo mordida cruzada y tenemos los 7 o incluso mejor, si también tengo los 8 hacia vestibular, dejar los 8 quietos para ayudar a conseguir la expansión. Entonces, en ese caso no me interesa quitar los 8. Claro, si tengo que hacer corrección antero-posterior, pues sí. Hay en un caso que he quitado los superiores para distalar y no he quitado los inferiores precisamente para apoyarme en ellos y mesializar abajo. Y los quitamos luego después, cuando terminamos el tratamiento. No sé si le he contestado bien. Bueno, seguimos con las preguntas, que hay muchas. Mientras que tú quieras, nosotros estamos aquí para hacerte preguntas. Hablan en diferentes preguntas, he intentado resumirlas en tiempos de alineador. Tiempos de alineador en primera fase, tiempos de alineadores... de días de uso, se refiere, ¿no? Incluso hacen unas preguntas concretas de cuando, si también cambias el protocolo de tiempo de cambio de alineadores cuando utilizas microtornillo, digamos como 3 partes. En la primera parte, en la parte de finalización y si haces alguna salvedad cuando utilizas los microtornillos. Básicamente, la mayoría de las veces mi protocolo es los primeros días que el paciente, pues como cuando utilizábamos antes un arco fino para que con los dientes se despierten, ¿no? Y empiece el movimiento, el ligamento periodontal se despierte, pues sí que me gusta cambiar un poquito más despacito, incluso cada 14 o cada 10 días, pero estamos hablando de los primeros alineadores. Me gusta pedir, que no lo he dicho, el alineador número 1 y 2 siempre, salvo en los casos light, que no me da tiempo, pero quiero decir, en los casos comprehensive, que sí que tengo todos los alineadores que sean necesarios, el alineador 1 y 2 lo pido siempre sin attaches y sin stripping. ¿Por qué? Porque si el primer día le haces de todo, el paciente, pues, es una cita complicada para el paciente, que se cree que se va a poner esto muy estético y muy cómodo y le haces demasiadas cosas. Por otro lado, también he visto que si tienes mucho apiñamiento, el alineador se queda muy retentivo y el paciente necesita un tiempo de aprendizaje para poner y quitarse los alineadores. Entonces prefiero no poner attaches para que haga eso y luego ya la siguiente cita, que es al mes, normalmente es así la de al mes y esos 2 primeros se los cambia cada 14, pues entonces ya le colocamos los attaches y ya, con perdón, le hacemos sufrir un poco al paciente, ¿vale? Y si hay que poner los elásticos, hay que hacer stripping, etc. Eso en general. Pero normalmente empiezo, salvo esas 2 primeras que a lo mejor cambio cada 14 días, luego es cada 10 días y si va todo bien y veo que el caso va bien, pues cada 7. En los pacientes adolescentes, por rutina, cada 7. Y en los refinamientos, cada 7, salvo que ya tenga que hacer algún movimiento que no haya conseguido nada en la primera fase y lo tenga que recuperar en el refinamiento. Pero vamos, si no, son pequeños movimientos en el refinamiento cada 7. Esto es más o menos mi protocolo. Por ejemplo, también depende del movimiento que vayas a hacer. Si tenemos que dar a lo mejor un movimiento mucho de torque y veo que no va bien, pues no le cambio cada 7, le cambio cada 10. Eso, y no me acuerdo cuál era la otra. La otra era lo mismo, pero cuando utilizas microtornillos. No, cuando utilizas microtornillos. Si tienes algún tipo de secuenciación diferente o algo. No, lo que hago es vigilar el movimiento. Es importante, o sea, porque claro, muchas veces en el alineador va más despacio de lo que se mueve el diente. Por ejemplo, en el caso de la mordida abierta que he puesto, en el lado derecho se habían intruido de más los molares. Pero entonces lo que hago es ajustar, por ejemplo, pues no le pongo la cadeneta en el siguiente alineador y no sigo intruyendo. O por ejemplo, en la otra niña que tenía mucha más clase 2 en un lado que en el otro, pues dejamos de usar las gomas del lado que se había ido a clase 3. O sea, lo que hago es monitorizar que los movimientos que están previstos se van produciendo y si van más rápido, pues aflojo el elemento auxiliar, no la velocidad del alineador. Pero eso es más complejo de planificar antes, porque pedir un movimiento más rápido en el diente que tienes el elemento auxiliar y en los otros no, es más complicado, en mi opinión, de manejarse con los técnicos. Yo te voy a asociar 2 puntas, un punto por ir juntando, una muy cortita, otra muy larga. La cortita es, ¿por qué insistes en el uso de seda dental sin cera? Y luego la segunda es, un poquito más extensa la respuesta, imagino, cuando proinclinas en apiñamientos anteroinferiores, ¿no tienes problemas con el torque radículo vestibular? Vale. La seda, porque la seda que tiene cera es más gruesa y entonces nos puede falsear realmente el movimiento. Me gusta utilizar una que sea fina,
y sincera para que me mida mejor la permeabilidad del punto de contacto. Además de eso, también utilizamos las galgas, si es necesario, las dos cosas. Y en cuanto perdóname, ¿puedes, Ignacio, repetir la del torque? La segunda es, cuando proinclina, habiendo un apiñamiento, coexistiendo un apiñamiento anterior-inferior, si luego tienes problemas, o cómo lo solucionas, lo referente al torque radículo vestibular. O sea, pero que si quiero dar torque o no, o no quiero dar torque, quiero controlar. Lo que significa que tendrás mucho torque corono-vestibular y cómo compensas con el torque radicular. Vale, sí. De hecho, y al revés igual, en algún caso donde a lo mejor tenemos una raíz muy vestibulizada, en un caso con recesiones, pues le pido un extra de torque radículo-lingual en esas ocasiones. Y por ejemplo, un incisivo que esté en palatino, pues ahí cuando manejamos el CleanCheck Pro y también mirando la tabla de movimiento, veo cuántos grados de movimiento le estamos dando a la raíz. Por eso es muy importante la tabla de movimiento. Pero la tabla de movimiento es importante para ver el movimiento global. Pero por eso he puesto ese caso tan espantoso que sacaba toda la raíz del canino para que se viera claramente que tenemos que monitorizar el movimiento. Desgraciadamente no tenemos una tabla de movimiento dinámica, que sería lo que me encantaría que Invisalign hiciera, porque así podríamos monitorizar el movimiento de cada diente de manera individualizada en cada momento y que no nos llevemos sorpresas desagradables que nos llevamos a veces. Pero si, por ejemplo, lo miro muchísimo, la visión oclusal, el torque, el movimiento que hacemos que necesite cada diente, ¿no? Tal vez la pregunta, a lo mejor lo que pregunta es ¿cómo evita añadir torque corono-vestibular en unos incisivos que están apiñados? Es decir, ¿de qué manera evita ese torque en exceso de los incisivos, esa propagación? Claro, eso es de planificación. Si yo no quiero vestibulizar, pues tendré que o distalar la arcada o expandir o hacer stripping o hacer extracciones, según la cantidad de apiñamiento que tengamos. Pero claro, lo primero es definir, pues lo que hemos dicho, beginning with the end of mind, dónde quiero ir primero y luego ya vamos. Lo bueno es que aquí podemos visualizar diferentes caminos, ¿no? Para elegir el camino que más nos encaje en nuestro caso. Bueno, yo te hago la siguiente pregunta. Va en tema del uso de lo elástico en el engranaje final, con los recortes, que explicaras un poco porque, como planteabas, con alineadores, sin alineadores, con recortado. Bueno, explique un poco. Claro, yo antes, en algunas ocasiones he tenido que recortar el alineador a distal de caninos, por ejemplo, y utilizar elásticos de engranaje. Y es algo que no me gusta porque dejo todos los sectores posteriores sin control y sobre todo si he tenido rotaciones o algo así, pues vamos a tener problemas de recidiva. Entonces, o posibilidad de tener recidiva. Entonces, por eso, la verdad, me gustó, no sé dónde escuché este protocolo de pedir una extrusión pura de los sectores posteriores. ¿Por qué? Porque así, si necesito extruir y pongo un elástico, aunque solo le ponga un elástico vertical, el alineador me va a guiar esa extrusión y no me va a producir movimientos ni de torque coronovestibular, ni coronolingual, ni rotaciones. Por eso me gusta mucho pedirlo, para no descontrolar los sectores posteriores. Y aparte, si el paciente engrana perfecto, pues no los uso. Y si luego no tiene espacios, pues no uso los de cadeneta virtual. Los de Power Chain, perdón. Perfecto, yo creo que está claro y además yo creo que lo has explicado muy bien. Es decir, que tienes dos recortes en premolares y dos molares para poderlo usar al final del Eso es. Vamos, y si no los pides, los puedes hacer tú. Lo que pasa es que me gusta pedir la extrusión para que tengas espacio en el alineador y te controle el movimiento y no se te vuelquen ni se te roten los premolares. Usando con el elástico por vestibular, lo lógico si no lo llevas con control va a cambiar la... Efectivamente, si no nos va a coger torque negativo, que es lo que pasaba a veces cuando cortábamos a distal de caninos. Referente al tema de microtornillos, hay varias preguntas. Esta primera lo que hace mención es si el uso de microtornillos varía de alguna manera la frecuencia de cambio del alineador. No. Lo mantengo igual. Lo que pasa es que monitorizo si voy más rápido o más despacio para el elemento auxiliar modificar su activación. Por ejemplo, si es una cadeneta y me he pasado, pues ya no le pongo cadeneta en la siguiente. A lo mejor no le pongo nada o le pongo una ligadura metálica, como por ejemplo el caso de la mordida abierta. Lo voy monitorizando, pero no lo cambio.
Sí, y también en relación con microtornillos, otra pregunta. En caso de colocación de microtornillos con cadena elástica, ¿cada cuánto ve al paciente para cambiar la cadena? ¿O le da elásticos cortos y que se los coloque él mismo? No, porque como no cambio la velocidad, es que si le damos demasiada activación, pues me voy a pasar. Entonces, porque si cambias la velocidad, eso sí tiene sentido. Si lo pones más rápido, pues sí tiene sentido que le des para que se cambie él. Pero si no cambias la velocidad, es que lo prefiero para que no me pase. Le doy su cita cuando le corresponda. Bueno, seguimos con las preguntas. Tú me dices si estás cansada. Cuando tú me digas, que tenemos aquí para varios días, ¿eh? Bueno, vamos a hacer algo un poco más yo creo que merece la pena, algunas preguntas son interesantes, ¿no? Para el tema de las tomas de impresiones del refinamiento, ¿mantienes tus ataches porque estás manteniendo el mismo plan? ¿Retiras los ataches para toma de impresión nueva o realmente intentas adaptarte a lo que ya tienes, simplemente finalizas o en qué casos tomas una decisión u otra de retirar o mantener los ataches? Vale, por ejemplo, si he hecho movimiento de extrusión de un diente relativamente hace poco, los ataches de extrusión no los quito mientras estoy pidiendo los alineadores de refinamiento, porque es un movimiento que reciba rapidísimo y entonces cuando me vengan los alineadores de refinamiento no me van a encajar. Eso no significa que luego mantenga ese atache. Yo digo que me los eliminen virtualmente el técnico cuando mando el refinamiento, pero a veces no lo quito precisamente para evitar que ese movimiento me recidive. La mayoría de las veces los quito, salvo que haya sido los quito antes de tomarle el escaneado de refinamiento. Pero hay veces que no los quito, pero a lo mejor simplemente por un tema logístico. Pero sí que pido que me pongan los ataches, o sea, que los quiten todos virtualmente. Y salvo algunos, como por ejemplo lo que acabo de decir de alguna rotación grande o algún movimiento extrusivo que reciban rápido, pues eso sí que los mantengo en concreto a posta durante el tiempo que estoy haciendo mi clean check de refinamiento, aunque luego le ponga el atache correspondiente cuando llegue el refinamiento. No me gusta hacer refinamientos con los ataches que tengo, nada. Digamos que inicias un nuevo plan de tratamiento. Sí. El refinamiento es un nuevo plan de tratamiento que tiene una línea, pero que pones lo que necesitas para hacer ese movimiento en cada. Claro, porque el movimiento no es lo mismo el movimiento que teníamos que realizar en el primer tratamiento que en el segundo. Entonces, lo que tenemos es que colocar, para eso están las Smart Force, el atache que corresponda al movimiento que queda. Si no, estoy perdiéndome el potencial del sistema. Estoy minimizando la capacidad. Estupendo. Una pregunta también. Los elásticos de engranaje, ¿los usan con alineadores con precisión sin alineadores o con alineadores recortados posterior? Aunque tú hayas hecho ya un poco mención en la presentación. Uso los elásticos con los alineadores de sobrecorrección con el movimiento de extrusión que llevan Precision Cuts para botones, pero no recorto los alineadores. He puesto un caso de un diastema en distal de un canino, pero era una paciente que había tratado con brackets, que eran 2 alineadores, era un Essex, porque a veces también puedes cortar el alineador y cortar el alineador con una goma intramaxilar para cerrar, pero eso era para un espacio. Si no, no me gusta cortar los alineadores a distal de caninos porque descontrolo los sectores posteriores. Y los elásticos siempre son suaves y de uso nocturno. 5/16avos, 3 onzas y media. En lazo o en V o según lo que necesite. Sí, la verdad es que el número de preguntas es que es realmente extenso y cuesta trabajo organizarse, efectivamente, lleva razón. No pasa nada, yo contesto lo que haga falta. No hay problema. Bueno, hay varias preguntas sobre el tema del contorneado gengival, que expliques un poco cómo lo haces, para qué lo utilizas habitualmente, cuál es un poco el protocolo, lo haces con fresa, lo haces... Pues siempre que tengo desnivel de márgenes y por supuesto tengo profundidad de sondaje aumentada para poder hacerlo, además lo hago yo, no, si hay que hacer un alargamiento coronario no lo hago yo porque no soy periodoncista, estamos hablando, yo no lo llamo ni gingivectomía, sino una pequeña gingivoplastia, ¿no? Lo hago con fresa de cerámica y midiendo la longitud la profundidad de sondaje que tengo, marcando el puntito del cenit del margen gingival o bien varios puntitos. Y no me gusta meterme en donde hemos marcado los puntitos y recortar todo, sino ir dibujando poco a poco hasta que vamos dando forma a todo el margen gingival hasta el límite amelocementario. Por supuesto, tenemos que tener profundidad de sondaje para hacerlo, si no, no se puede hacer porque vamos a provocar una recesión, lógicamente.
y en altura, y luego sí, muchas veces eso me pasa más con brackets, que si tenemos cierta hiperplasia gingival, pues también hacemos un poquito de remodelado del grosor de la encía. Con la misma fresa, igual. Preguntan muchos de los asistentes al webinar si van a poder visionar o tener acceso a esta presentación en el futuro. No es una pregunta dirigida a ti, pero como es muy recurrente entre las preguntas, sí. Si te parece bien, yo mismo se la voy a responder. Sí, efectivamente, la presentación queda archivada en el histórico de emisiones y además lo hace de forma inmediata, es decir, prácticamente en unos minutos queda la presentación y solo hay que entrar en la misma página, en la parte final de histórico de emisiones. Yo, Eduardo, si tú quieres hacer alguna pregunta más ya... Bueno, yo la última pregunta que quería comentar un poco era, y luego ya despides tú, es hay muchas preguntas sobre el tema de los elásticos, tipos de elásticos, especialmente hacen salvedad a elásticos utilizados en el PowerChain para la finalización, qué tipo y en general qué tipo de elásticos utilizas y un poco que expliques un poco esa secuencia. Vale, pues cuando utilizo elásticos de trabajo, es decir, elásticos de clase 2 o de clase 3 para hacer correcciones de clase, junto con el protocolo de movimiento que le pidamos al CleanCheck, utilizo elásticos fuertes. Cuando hablamos de elásticos fuertes son elásticos de 6 onzas. Si lo utilizo del canino al 6, utilizo de 3/16avos de 6 onzas. Y si lo utilizo, por ejemplo, del 3 al 7, pues uso de 1/4, porque es un poquito más largo. Eso en general. Si pongo elásticos cortos, como he puesto un caso también, del 6 superior al 7 inferior, para ayudar en la distalización, ahí utilizo de 1/8, que son de 3, ahí lo uso más flojito, de 4 onzas y media, que son los mismos elásticos que utilizo para las gomas en columpio, cuando hay algún molar, algún diente que se nos ha desajustado el alineador y queremos extruir, con un botón vestibular y palatino y una goma, tiene que ser una goma muy cortita, y uso la gomita corta de 1/8, de 4 onzas y media. Y los elásticos de engranaje, si por ejemplo voy a poner elásticos en lazo, como he puesto, bien con componente de clase 2 o de clase 3, como está muy estirada la goma, tiene que ser un elástico amplio, y es un elástico de 5/16avos de flojito, 3 onzas y media, y de uso solo nocturno. Y si por ejemplo pongo una V como en los molares, también es igual. Si pongo un triángulo en lugar de una V, pues entonces utilizo de 3/16avos, pues según... Pues eso, si es un poco más estirado, pues más grande, y si no, pues más pequeño. Pero son elásticos suaves, de 3 onzas y media. Los de engranaje, quiero decir. Los de trabajo son elásticos fuertes. Bueno, yo creo que, Ignacio, ahora tú si quieres comentar algo, darte las gracias por magnífica puesta en escena de una conferencia tan compleja, tan amplia, que has resumido muy bien. Creo que has tocado casi todos los temas de finalización. Y darte las gracias de parte de Sedo, y ahora Ignacio, pues bueno, me imagino que ahora cerrará, y darte las gracias por Gracias a vosotros. Pues sí, efectivamente, muchísimas gracias. Muy interesante tu presentación, muy resolutiva en las cuestiones, son muchísimas las cuestiones que había, algunas se nos quedan en el tintero, pero es que ya era difícil seguir con ellas. Y recordaros que este mismo miércoles tendremos una nueva presentación, también en el mismo horario de 7 de la tarde, a Carlos Ramón Mompel, que nos hablará sobre la planificación del MARPE analógico versus digital, con una comparación de las dos opciones de MARPE. Y no solo la presentación de este miércoles, podéis consultar en la propia página web todas las presentaciones que vamos a tener por online hasta el día 24 de abril. Nada más, eso ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias a todos por vuestra atención. En particular, ya decimos, Alicia, muchas gracias a ti por la presentación. Gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme.